buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta segunda jornada del Simposio 2022 de la Fundación Vacunar. Yo soy el doctor Fernando Fernández, médico pediatra y miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar. Me acompaña para coordinar esta mesa el doctor Pablo Bombeí, infectólogo e integrante del Comité Científico de la Fundación Vacunar. El tema que hoy nos convoca es la reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunas, y para ello contamos con la presencia de la doctora Gabriela Elbert, de la doctora Silvia González Ayala y del doctor Enrique Casanueva. Les recordamos que pueden acceder al foro a través de YouTube y del campus para hacer las preguntas que crean necesarias y que van a ser respondidas después de la presentación de cada uno de los disertantes. Pablo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del Simposio 2022 de la Fundación Vacunar. Como mencionó Fernando, hoy vamos a hablar de la reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunas y vamos a hablar también de algunos casos clínicos. En primer lugar, va a hablar la doctora Gabriela Elbert. Gabriela es médica infectóloga y licenciada en bioquímica del área de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, DISEI, del Ministerio de Salud de la Nación. Además, es médica infectóloga del Sanatorio San Lucas y en el Centro Médico Martín Omar de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Así que le agradecemos a Gabriela su participación hoy y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación para discutir este tema que parece lejano, pero en realidad no lo es tanto como vamos a verlo. Entonces, un poco vamos a ver la historia, cómo llegamos a hoy, cuál es la situación epidemiológica, de qué hablamos cuando hablamos de eliminación de estas enfermedades, de la campaña de seguimiento que se está realizando en este momento y algunas conclusiones y mensajes que nos deben quedar importantes. Para ponernos en tema, recordar que el sarampión es una de las enfermedades que genera mayor mortalidad en la población pediátrica, y por esto en el año 2010 en la Asamblea Mundial de la Salud se propuso la meta de disminuir el impacto de esta enfermedad, y para esto había que ir aumentando las coberturas con vacuna con componente sarampión en todos los países, y aquellos que no tuvieran ya la vacuna incorporada deberían ir incorporando también la segunda dosis. En el año 2012, en la Asamblea Mundial se establecieron ya metas en cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud, tanto para eliminación de sarampión como de rubiola. Y así es como estamos ahora en lo que respecta a la eliminación. En el mapa de arriba pueden ver la situación de eliminación de sarampión y en el inferior la situación de eliminación de rubiola. Lo que ven en azul oscuro son países que han eliminado, y lo que ven en este celeste medio verdecito son países donde todavía hay circulación endémica de sarampión arriba y de rubiola abajo. Entonces, lo que ven acá es que la región de las Américas, salvo Brasil y Venezuela que reintrodujeron, todos los países continuamos libres de sarampión, pero no así en el resto del mundo. ¿Esto qué significa? Que estamos a un vuelo de distancia, cualquiera de estos países turquesa, de que venga alguien con sarampión. La situación de rubiola también es preocupante, porque si bien la región de las Américas mantiene la eliminación de la rubiola y de la rubiola congénita desde el año 2015, que se certificó, hay muchos países todavía con circulación endémica e incluso que no han incorporado el componente rubiola en las vacunas. La región de las Américas tiene una historia todavía anterior a la región, al mundo, porque nosotros empezamos este camino antes. Ya en el año 94 se estableció la meta para eliminar el sarampión. Se logró el objetivo, el último caso endémico en la región, en el año 2002. Ya con este antecedente se puso la meta de eliminar la rubiola en el año 2003, logrando el objetivo en el año 2009. Una vez ya eliminadas ambas enfermedades, empezamos a transcurrir el camino para poder certificar esto, que se logró en el año 2015, certificar la eliminación a nivel regional, lo cual es una fortaleza, porque el riesgo de reintroducción es menor.
pero solamente para rubiola y rubiola congénita, porque en ese momento había un brote muy importante de sarampión en Ceará. Entonces, recién cuando se cortó ese brote, en el año 2016, se pudo certificar eliminación de sarampión en la región. Pero esto que veíamos en el mapa anterior, de la situación de los países del mundo, fíjense qué importante que es, porque a pesar de que habíamos eliminado y todos los países no teníamos, el virus se reintrodujo primero en Venezuela y hubo brotes en Estados Unidos y en Canadá, y de ahí empezaron a diseminarse por todos los países de las Américas con la reintroducción del virus en Venezuela y Brasil. Esta es la situación actual. Estas barras que ven de colores representan cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Si bien parece que hubo un pico en 2019 y antes había poquito, ese poquito de antes en realidad no era tan poquito, sino que hubo un brote muy importante en 2019. Hasta ese momento una situación similar se había visto en el año 2016, pero después hubo cierto control hasta este brote explosivo en 2019, y ahí fue coherente con lo que nos pasó a todos los países. Si se llega a ver, hay los pedacitos celestes, son la región de las Américas, que si uno ve este mapa de 2016, no había casos en América. Y lo que se ve acá es que después, bueno, no puedo indicar, pero después del pico de 2019 hay un segundo piquito que son los casos hasta marzo del 2020, y ahí cuando empieza la pandemia, que caen abruptamente los casos con la disminución de la circulación de personas. Pero a medida que la gente empezó nuevamente a movilizarse, nuevamente empezaron a haber casos. O sea que no es una enfermedad que haya desaparecido, y simplemente es cuestión de esperar que el tiempo, y teniendo en cuenta las bajas coberturas que ahora les voy a mostrar, vamos a volver a tener grandes brotes de sarampión en todo el mundo. Acá ven lo que les mencionaba de las coberturas. Para primera y para segunda dosis de triple viral, lo que ven la línea roja es la primera dosis y la segunda, lo de naranja es la segunda dosis. En el año 2021, a nivel global, la cobertura para primera dosis fue del 81%, pero si lo comparamos con los años previos, hubo 5 millones más de niñas y niños que no se vacunaron comparando con el 2019. Cuando vemos cuántos quedaron vulnerables, fueron 25 millones de niños y niñas que quedaron vulnerables, 15 millones de niños que solamente recibieron la primera dosis, pero no recibieron la segunda, con lo cual sabemos que necesitamos urgente realizar actividades que permitan esta segunda oportunidad de responder a la vacuna, tanto del componente sarampión como del componente rubiola. Y con esta situación que les mostraba de las bajas, de las caídas en las coberturas, ya UNICEF y OMS declararon que esto que llamaron como la tormenta perfecta, digamos, tenemos mucha población susceptible que cada vez se va acumulando con mayor movilidad de personas, así que se esperan grandes brotes de sarampión para el año que viene, teniendo en cuenta la cantidad de niños que quedaron sin vacunar. En la región de las Américas, lo que les comentaba antes, si pueden ver cada puntito rojo son brotes de sarampión. Fíjense cómo desde el año 2017, recuerden, en 2016 se había eliminado, pero a partir de 2017 empezaron a haber brotes. Cuando estos brotes se contienen antes del año, el país interrumpe la circulación y continúa siendo libre. Pero en Brasil y Venezuela estos brotes se extendieron por más de un año. Esto significa restablecimiento de la circulación endémica. Nosotros en Argentina tuvimos un brote que ahora se los voy a mostrar, pero de duración menor a un año. Y esta es la situación de Brasil. Brasil continúa con casos endémicos de sarampión. Nunca logró interrumpir la circulación desde el año 2017 hasta el momento. Todo el tiempo hubo en más o en menos estados, ahora está concentrado en estos 4 estados, pero todo el tiempo hubo circulación de virus sarampión. En la región de las Américas la situación es muy preocupante con la gran caída de cobertura. Fíjense que para el año 2020 la cobertura para segunda dosis fue del 60% a nivel regional. Coberturas muy bajas y que ponen a toda la región en riesgo.
Y esto fue nuestro brote de sarampión. Argentina había eliminado en el año 2000 y entre el 2000 y el 2018 hubo muy poquitos casos, fueron casos aislados, un brote con 1 o 2 casos. El peor brote había sido en el año 2010 después del Mundial de Sudáfrica con 17 casos. En total hubo 43 casos importados o relacionados en todo ese periodo de 18 años, pero entre 2019 y 2020, secundario a toda esta situación regional y mundial de gran cantidad de casos, tuvimos nuestro peor brote desde que habíamos interrumpido la eliminación de la circulación del virus, con 179 casos de origen desconocido, que son todos estos que ven en rojo, y en ese contexto también pudimos identificar casos importados y relacionados a la importación, que son los azules y los verdes. En total, 199 casos. Pero cuando vemos de los importados de dónde venían principalmente de Brasil, de Estados Unidos y algunos casos de Europa, que son los lugares donde todo el tiempo podemos estar recibiendo casos, así que es importante tener presente que Brasil continúa con circulación endémica, que se vienen las vacaciones y que se viene el Mundial, donde va a haber muchas personas, incluso en Qatar hay circulación endémica y países con circulación también van a estar participando del Mundial. Así que es fundamental lograr buenas coberturas de vacunación para evitar nuevamente esta situación. Este año en Argentina se registraron 2 casos que fueron un caso importado en una mujer de 25 años que tenía una dosis de vacuna triple viral al año de vida, y otro caso en una niña de 2 años con su esquema completo para la edad, una dosis, en provincia de Buenos Aires. En este caso, si bien se hicieron búsquedas activas para evaluar la fuente de infección y seguimiento de los contactos, no se registraron casos secundarios y no pudo identificarse la fuente de infección, con lo cual este caso termina clasificado como de origen desconocido. Nosotros, como pueden ver en el gráfico superior, las coberturas de vacunación en Argentina vienen bajando. Esto ya se veía antes de la pandemia para todas las vacunas, no solamente para triple viral. Y en el contexto de pandemia, estas coberturas se vieron incluso más, esta bajada fue más acentuada, quedando muchos niños y niñas sin vacunar año a año. Por otro lado, el otro componente que nosotros necesitamos para evitar brotes es tener un sistema de vigilancia fortalecido, pero como pueden ver en el gráfico inferior, nuestro sistema de vigilancia se sensibiliza, todos empezamos a sospechar y a notificar cuando hay brotes. O sea, cuando está de moda notificamos, cuando no hay casos nos olvidamos de notificar, que es lo que ven en 2021, una tasa de 0,3 para una esperada de 2 casos sospechosos cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando sumamos el riesgo del país por las coberturas de vacunación y por nuestro sistema de vigilancia, lo que ven es que prácticamente todo el país está en amarillo-rojo, o sea, con riesgo intermedio y alto para la reintroducción. ¿Esto qué significa? Que si viene un caso, probablemente se genere un brote, o sea, genere casos secundarios y no lo podamos parar a tiempo. Y volviendo al punto de vigilancia, que es esto que hablábamos de que uno sospecha lo que está de moda en el momento, lo que ven todas las barras verdes fueron todos los casos sospechosos de sarampión, en rojo los confirmados en ese momento del brote, pero fíjense cómo en cuanto empezó la pandemia y los casos de COVID, que es lo que se ve en la línea violeta, cayeron por completo las notificaciones. Por un lado, es esperable, los niños no estaban yendo a las escuelas, había menos circulación de todos los virus respiratorios, como todos sabemos, pero la realidad es que en cuanto empezó todavía nuevamente a movilizarse todo, la vigilancia no se movilizó, o sea que ahora tenemos que recuperar los sistemas de vigilancia que quedaron también afectados por la pandemia. Entonces, cuando hablamos de cómo sostener este logro de la eliminación, sabemos que tiene 4 ejes. Esto está en el plan de acción de la región de OPS para poder sostener la eliminación. Y los 4 ejes son básicamente lo que veníamos viendo.
el acceso universal a la vacunación de calendario con primera y segunda dosis, logrando coberturas mayores al 95%, y dando una segunda oportunidad mediante campañas de seguimiento, que es lo que estamos haciendo en este momento en el país. Tener sistemas de vigilancia sólidos, sensibles, que puedan detectar oportunamente los casos y responder rápidamente. O sea, una vez que el caso puede entrar, porque en el resto del mundo sigue circulando, poder detectarlo rápido para evitar que se generen casos secundarios y brotes extensos. Entonces, la campaña, que es esto que estaba dentro del primer componente, que es lo que estamos todos en este momento viviendo, es para poder sostener este logro de eliminación de sarampión, de rubiola congénita y también de polio, teniendo en cuenta que la situación con polio es similar a lo que les venía mostrando, y ahora la doctora González Ayala nos va a contar bien la situación de polio. Entonces tenemos que vacunar a todos los niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive, con una dosis adicional de vacuna triple viral y vacuna antipoliomelítica IPV. ¿Por qué? Porque tenemos alto riesgo de reintroducción de polio y alto riesgo de reintroducción de sarampión por nuestras coberturas de vacunación bajas, por la situación epidemiológica, que tenemos riesgo de que vengan casos de afuera, y por nuestros sistemas de vigilancia, que están poco sensibles. Así, entre los que no vacunamos y aquellos que no responden, se van acumulando casos de sarampión, personas susceptibles a sarampión, y en el caso de polio, entre los que no acceden a la primera dosis de IPV y aquellos que no logran completar su esquema primario con la primera dosis, también se van acumulando susceptibles a la polio, y por esto es importante estas dosis adicionales de la campaña. Esto es a la semana pasada, pero a hoy la situación no es mucho mejor el avance. Estamos en un 49% al fin de la quinta semana de vacunación, y estamos iniciando la sexta semana de vacunación. Lo que ven que la situación es heterogénea en el país. Hay provincias, jurisdicciones que están muy avanzadas y otras que está costando, pero a su vez dentro de las provincias también las coberturas son heterogéneas, principalmente con las ciudades grandes más atrasadas en los avances que en los lugares más pequeños. Y por último, recordar que para poder sostener todo este logro necesitamos vacunar, vacunar y vacunar, vacunar de calendario, vacunar con las dosis de campaña, tener sistemas de vigilancia sensibles, poder detectar todos los casos. Se notifican los casos sospechosos, o sea, no tenemos que esperar una confirmación para poder para notificarlos. Cualquier caso de fiebre y exantema debe ser notificado, y cuando ya tenemos un caso, poder responder rápidamente para hacer los bloqueos y contener los brotes. Y respecto a la campaña, recordar que todos los niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive deben recibir esta dosis adicional, gratuita y obligatoria de la vacuna triple viral y la vacuna antipoliomelítica inactivada IPV. Bueno, y simplemente agradecer a todo el equipo de la dirección que viene trabajando en la campaña y en las coberturas y en todo lo que hacemos. Hay un montón de gente atrás, a quienes quiero agradecer también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Les recordamos que pueden acceder al foro para hacer sus preguntas. Y para referirse al tema de poliomielitis, la doctora Silvia González Ayala, que es doctora en medicina, especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica, consultora en enfermedades infecciosas del Hospital de Niños Superior Sor María Ludovica de La Plata, profesora titular de infecciones en perinatología de la UCALP, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, CONASEVA, secretaria de la Comisión Nacional para la Documentación y Verificación de la Eliminación de la Circulación Autóctona de los virus de sarampión y rubiola y del síndrome de rubiola congénita en Argentina y las Américas. Silvia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un inmenso agradecimiento a la Fundación Vacunar por poder participar de esta actividad. Vamos a abordar el tema poliomielitis. No tenemos ningún conflicto de interés para declarar y lo haremos con una introducción, los antecedentes, la situación global y en Argentina, la clínica y el diagnóstico, una breve referencia a la prevención y un comentario final.
La poliomielitis es una enfermedad exclusivamente humana y en el siglo XX fue epidémica y pandémica. Hoy es una enfermedad olvidada debido al impacto universal logrado con la vacunación durante casi 7 décadas. Como señalaba Gabriela, el descenso de las coberturas vacunales por disminución de actividades programáticas o regulares y la suspensión de las campañas de vacunación por la pandemia de la COVID-19 es determinante del aumento del número de casos en los países endémicos y el riesgo de reintroducción en aquellos países como el nuestro que sostiene la eliminación. Con respecto a los antecedentes, la Organización Mundial de la Salud tomó la iniciativa global para la erradicación de la poliomielitis en el año 1988. En ese año eran 125 los países endémicos y se producían alrededor de 350.000 casos por año de enfermedad paralítica. Se fijó la meta de erradicación por un mundo sin polio en el año 2000. En el caso de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud realizó un refuerzo de las actividades a partir del año 1977 con el establecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones o PAI, y en el año 2004 se formuló el Plan Estratégico de la Iniciativa para la Erradicación de la Poliomielitis, que entre sus requerimientos estaban interrumpir globalmente la transmisión de poliovirus salvajes, asegurar la certificación global de la erradicación de la polio, preparar el cese global de la administración de la vacuna oral atenuada en los niños. Y la declaración de la Asamblea Mundial de la Salud del año 2012, que sirvió para fortalecer las actividades y por esta declaración establecía que lograr la erradicación de la poliomielitis constituía una emergencia global en salud. Se formuló el Plan para la Erradicación 2013-2018, que debía detectar e interrumpir la transmisión de todos los poliovirus, fortalecer los programas ampliados de inmunizaciones y eliminar el uso de OPV. Por otra parte, contener los poliovirus y certificar la interrupción de la transmisión y comenzar a planificar el legado de la poliomielitis. La estrategia final 2019-2023 amplió no solo interrumpir la circulación de los poliovirus salvajes, que era la estrategia original, sino también de los polioderivados en esta última situación dentro de los 3 meses de la detección del brote y eliminar el riesgo de emergencia futura. Se formuló el Plan de Acción 2022-2024 y finalmente la Estrategia de Erradicación 2022-2026. O sea que esa meta por un mundo sin polio en el año 2000 ha sido sucesivamente postergada porque no se ha logrado vacunar hasta el último niño, que es el requisito, tal cual como fue la vacunación para la erradicación de la viruela. Se ha logrado la eliminación de la circulación de los poliovirus salvajes 1, 2 y 3, como señalaba Gabriela, lo mismo que para sarampión. América fue el continente pionero en lograr la eliminación, le siguió en el año 2000 el Pacífico Occidental, en el 2002 Europa, 2014 el sudeste asiático y en el año 2020 África. Este año, a raíz del agravamiento de la situación de poliomielitis, tanto en los países endémicos como en países no endémicos, pero con circulación de poliovirus derivados comunitarios, hubo un llamamiento a los profesionales de la salud para firmar la declaración para reforzar las actividades y finalmente lograr la erradicación. Con respecto a la situación global, los 2 países endémicos están sombreados en amarillo, son Afganistán y Pakistán. Hay circulación únicamente de poliovirus salvaje tipo 1, porque el 2 se declaró su erradicación en el año 2015 y el 3 en el año 2019.
O sea que los casos de poliomielitis Malawi son y producidos Mozambique hubo por casos de poliovirus salvaje 3. tipo 1 en los países endémicos y por virus Sabin derivados en los países que tienen brotes por Sabin derivados y producen brotes comunitarios, que es lo que ven en los países del África subsahariana en color verde. Hay otra situación que tiene que ver con lo que ocurre en Europa, en la que los países como Polonia, Ucrania y Rumania tienen alto riesgo de reintroducción, sea de poliovirus salvaje tipo 1 o emergencia de poliovirus Sabin derivados comunitarios por las coberturas subóptimas. Una alerta significó la detección en líquidos cloacales en los meses de febrero a marzo en el norte y el este de Londres, con circulación del poliovirus Sabin derivado comunitario tipo 2, lo que determinó la inmediata respuesta de la Autoridad de Salud británica con campañas de vacunación. Y en las Américas, el caso de poliomielitis de Nueva York, también producido por poliovirus Sabin derivado comunitario del tipo 2 en un adulto joven no vacunado, y la gobernadora del estado declaró en septiembre el estado de emergencia por desastre debido a la circulación identificada de poliovirus en los líquidos cloacales de varios condados de Nueva York. La poliomielitis producida por el poliovirus salvaje tipo 1 está perfectamente establecida la distribución de las distintas formas clínicas. Por cada 200 niños susceptibles que se infectan con poliovirus tipo 1 salvaje, presentará parálisis entre el 1 y el 0,1%, pero de los que adquieren la enfermedad paralítica puede morir hasta el 5%. De 208 van a cursar agresión neurológica del tipo de meningoencefalitis a líquido cefalorraquídeo claro. Y de 200 niños susceptibles infectados con poliovirus tipo 1 salvaje, 191 pueden ser asintomáticos o presentar manifestaciones del tipo de síndrome infeccioso inespecífico, manifestaciones digestivas o respiratorias con una enfermedad autolimitada, y son contagiantes. Y este es el punto crítico de estas formas menores de la infección producida por poliovirus. Con respecto a la situación local, la poliomielitis fue endémica hasta el siglo XIX y epidémica con la urbanización creciente hasta el año 1958. Nuestro país fue alcanzado por la pandemia de poliomielitis entre 1955 y 1957. El periodo postvacunal se inicia con la llegada de las primeras dosis de la vacuna antipoliomielítica inactivada trivalente Salk en agosto de 1956. El último caso de poliomielitis por virus salvaje en nuestro país ocurrió en Salta en el año 1984 y, como referíamos, la eliminación de la poliomielitis de las Américas fue declarada el 29 de septiembre del año 94. Desde el último caso de poliomielitis por virus salvaje en el 84 hemos tenido casos de poliomielitis por virus vacunal, el último en el año 2015, y también por virus derivados vacunales en personas con inmunodeficiencia entre los años 1998 y 2019. La categorización por riesgo de nuestro país para reintroducción de la poliomielitis es la que podemos apreciar. Fue realizada
por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros somos un país de alto riesgo para la reintroducción debido a las coberturas vacunales que están muy por debajo del mínimo óptimo, que es 95%. También por la calidad de la vigilancia epidemiológica, no estamos cumpliendo con el requisito, que es la notificación de un caso de parálisis aguda flácida por cada 100.000 menores de 15 años. Y también por la preparación para la atención de brotes de polio. Por lo tanto, Argentina es un país con alto riesgo para la reintroducción de la poliomielitis. El último boletín de la Organización Panamericana de la Salud sobre poliomielitis, con datos cerrados al 8 de octubre, muestra que sobre algo más de 11 millones de menores de 15 años, nosotros tenemos 47 casos notificados de parálisis aguda flácida, lo que da una tasa de 0,5. Es decir, no estamos cumpliendo con la calidad de la vigilancia. Y con respecto a las coberturas vacunales, estos son los datos correspondientes al año 2021, que da una cobertura global con terceras dosis del 78% y con la dosis del ingreso escolar también una cobertura del 78%. Reiteramos que la cobertura debe ser 95% y más por ser una enfermedad eliminada. Y la caída de las coberturas en esta serie histórica desde el año 2009 hasta el 2020 se observa que se inició en el año 2016 y la caída se acentuó en los años pandémicos 20 y 21 con una caída del 10% de las coberturas, tanto para la tercera dosis como para la dosis de refuerzo al ingreso escolar. Es decir, venimos sosteniendo coberturas subóptimas. Tenemos situaciones muy difíciles con estas coberturas bajas de vacunación que tiene que ver con las condiciones habitacionales, el hacinamiento, el riesgo de exposición, la malnutrición, lo que hacíamos referencia a las bajas coberturas, tener en cuenta la transmisión, que es fundamentalmente fecal oral, el periodo de incubación, que es breve, la patogenicidad y virulencia, y las otras condiciones como el nivel educativo, costumbres y hábitos, acceso a la atención, la eliminación sanitaria discreta, la provisión de agua segura y la calidad microbiológica de los alimentos, que en cada crisis esto disminuye notablemente. Con respecto a los últimos datos disponibles en nuestro país, tenemos en condición de hacinamiento entre 2 y 4 personas de cada 10, dependiendo del área. En riesgo alimentario el 30% de la población que por lo menos ha tenido hambre una vez el 15%, pobres 6 de cada 10, indigentes entre 1 y 2 de cada 10, tienen acceso al agua segura solamente el 88% de la población urbana y el 12% de la población de los barrios populares, y el acceso a cloacas el 83% de la población urbana y únicamente el 3% en los barrios populares. Se ha estimado la cantidad de niños menores susceptibles a poliomielitis, considerando los niños que no accedieron a la primera dosis de la vacuna y los que no completaron el esquema primario, lo que da un total para el periodo 2018-2021 de 509.000 niños para redondear la cifra. Con respecto a la clínica y el diagnóstico, el caso sospechoso es toda persona menor de 15 años con parálisis flácida aguda, hipoatonía, hipoarreflexia, es de notificación obligatoria inmediata por la vía más rápida.
Los códigos difieren según se use la Clasificación Internacional de Enfermedades de 2010 o la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, que entró en vigencia este año y es más amplia. Se notifica inmediatamente para las acciones de control, se debe asegurar la recolección de muestras, la DS es la muestra mandatoria, y cumplimentar de manera completa la ficha epidemiológica. El periodo de incubación tiene un rango de 3 a 35 días. La enfermedad paralítica tiene un comienzo brusco, agudo, brutal, afecta músculos aislados. La atrofia es de presentación muy rápida, está establecida en la primera semana. Se caracteriza porque la sensibilidad está conservada y tiene signos como el signo del trípode, que es característico de la poliomielitis. Estamos viendo distintas imágenes: monoplegia con pie baroequino, el signo del trípode, el signo de la cabeza en gota. El diagnóstico epidemiológico, el conocimiento de la situación en el área, la edad, el saneamiento ambiental en el hogar, la escuela, la recreación, los antecedentes vacunales, si ha realizado viajes o ha tenido contacto con viajeros. El clínico es la definición de caso sospechoso, y los métodos auxiliares, el método clave es el especializado, que se realiza en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Dr. Carlos Malbrán, que es muestra clave las muestras de heces por estudios de biología molecular para la identificación de poliovirus. El estudio neurofisiológico, electrobiograma y velocidad de conducción está establecido a los 14 y a los 60 días del inicio de las parálisis. La prevención, tenemos las medidas generales, la educación para la salud, la higiene de manos, la cocción adecuada de los alimentos, el saneamiento básico, el agua segura, la eliminación sanitaria discretas, las normas de funcionamiento en jardines maternales, particularmente lo relacionado con la manipulación de pañales y alimentos, los comedores, en el caso del caso sospechoso, el aislamiento entérico, la vacunación y el control de foco ante la notificación del caso sospechoso. Tenemos en nuestro calendario nacional, como saben, el esquema completo con vacuna antipoliomielítica inactivada. Como complemento de la vacunación por programa regular se realizan las campañas. Entre 1971 y 1985 se realizaron 2 a 3 campañas por año con la vacuna antipoliomielítica trivalente oral. En el año 2009 y en el 2014 se realizaron también campañas con la vacuna oral, y en el 2022 es la primera campaña con vacuna antipoliomielítica trivalente inactivada, que es la que está en curso. Con respecto a las coberturas logradas, Gabriela hacía referencia, estamos transcurriendo la quinta semana, las coberturas son del 49%, allí están en distintos colores las provincias que no alcanzan la meta. Tristemente, la mayor parte está sombreada en rojo, que son coberturas muy bajas. Y con respecto al logro entre la proyección estimada, que es la que tenemos en la imagen superior derecha, en sombreado naranja, y la lograda en color azul, la brecha es importante porque a esta altura de la campaña deberíamos estar con coberturas entre alrededor del 90% en general. Y esto es lo que ocurre con respecto a las coberturas vacunales en los distintos grupos de edad, incluidos en la campaña, que como se señaló es de 13 meses a los 4 años, 11 meses y 29 días. Es muy preocupante la situación con la imagen de país de la izquierda, que son los niños pequeños, entre los 13 meses y los 2 años, que son los más vulnerables.
y tenemos la vacuna trivalente inactivada que se utilizó desde agosto del año 56 hasta el año 1964. Rotamos al esquema secuencial a partir del 1 de mayo del 2016 hasta el 31 de mayo del 2020 y tenemos esquema completo con vacuna inactivada desde el 1 de junio del 2020. En el subsector privado están disponibles las vacunas combinadas sextuples que se diferencian en los componentes antigénicos de Bordetella pertussis y en la cepa de poliovirus que se utiliza, pero la eficacia es la misma y observamos en lo que tiene que ver con la seroconversión medida por anticuerpos neutralizantes que la vacuna trivalente inactivada alcanza una protección del 100% después de la tercera dosis. Las indicaciones son las que corresponden al esquema. Situaciones especiales, vacunar a candidatos a tratamiento inmunosupresor por lo menos 2 semanas antes, 6 a 12 meses después del trasplante, 3 meses después de la quimioterapia y ningún intervalo a 1 mes después de corticoterapia sistémica inmunodepresora y 1 mes post radioterapia total. Las contraindicaciones son la reacción alérgica grave a una dosis previa, alergia conocida a algún componente de la vacuna, y las contraindicaciones en el caso de utilizar vacunas sextuples son las mismas, más una encefalitis de etiología desconocida en los 7 días posteriores a una vacunación previa, con una vacuna que contenga el componente pertussis. Tener muy claro que un caso de poliomielitis es igual a un brote o una epidemia. Vale lo mismo que se comentó para sarampión. Un caso de sarampión equivale a un brote o una epidemia. Si la notificación no es oportuna y las acciones inmediatas, corremos el riesgo de una epidemia focalizada o localizada o de una epidemia extendida. El control de foco es clave, es la visita al domicilio del caso sospechoso, se hace la investigación para la detección de otros casos, se inicia la vacunación con epicentro en el domicilio, en total son 9 manzanas, la del domicilio del paciente y las 8 manzanas alrededor. Se concentra la vacunación en los menores de 7 años, pero se vacuna hasta los 18 años y trabajando en territorio se debe obtener rápidamente una cobertura mayor al 95% en la población objetivo. Se debe realizar una alerta nacional, comunicación adecuada a la población y medir impacto y realizar las acciones de monitoreo. Y como comentario, debemos lograr y mantener una cobertura vacunal igual o mayor al 95%. Tenemos que aumentar la calidad de la vigilancia clínica y de laboratorio. Es imprescindible en esta etapa incorporar la vigilancia ambiental que en nuestro país se dejó de practicar desde mediados de la década del 90. Lograr el registro digital, el Nomivac universal, tal cual como se está realizando en la campaña que está en curso. Alcanzar el 95% de cobertura en la población objetivo en la campaña nacional, establecer la comunicación en vacunas como una actividad programática y lograr el compromiso del equipo de salud y de la comunidad. ¿Qué necesitamos? Políticas de Estado en salud, educación, desarrollo social y hábitat. El programa comunicacional en salud, la confianza pública y un liderazgo neto. Y terminamos con el hexágono del maestro Bunge, que en sus partes tiene la libertad, la solidaridad, la educación, la salud, el trabajo y la igualdad. Solamente con todos los componentes del hexágono lo logramos. Uno que no funciona significa la caída del resto. Con esto terminamos los datos de contacto. Les damos las muchas gracias y esta frase de Gabriela Mistral: el niño es hoy.
Por lo tanto, obremos en consecuencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia por la excelente presentación y ponernos a todos en situación de qué es lo que está ocurriendo con polio y el riesgo que hoy corre nuestra comunidad. Les recuerdo, por favor, que nos hagan llegar las preguntas que tengan para las presentaciones de sarampión y de polio. Y ahora vamos a pasar a algo que ocurre con frecuencia en los vacunatorios, que son, más allá de las recomendaciones, más allá de las acciones que uno lleve para vacunar a la población que requiere estas vacunas, a veces se presentan casos, problemas o casos que son dudas. Y creo que esto es un ejercicio interesante, y para eso contamos con el doctor Enrique Casanueva, que nos va a presentar algunos casos. Él es especialista jerarquizado en infectología pediátrica, jefe emérito de infectología infantil y consultor del Hospital Universitario Austral, y es profesor de la Cátedra de Pediatría en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Así que bueno, le doy la palabra para que nos cuente un poco los casos que tiene para compartir con nosotros al doctor Casanueva. Bueno, gracias Pablo, gracias Fernando, gracias a la Fundación Vacunar por esta invitación. Y gracias fundamentalmente por el esfuerzo que hacen para seguir educándonos en un tema que es bastante complejo. Y bueno, ahí están mis datos. Es tan complejo desde que se investiga una vacuna hasta que se aplica a una persona y produce el efecto, que no me voy a referir a todo eso. Pero sí voy a hablar de algunas situaciones que pueden presentarse en el consultorio. Y les voy a hablar de algunos pacientes que tuve personalmente. Por ejemplo, este paciente que ustedes ven acá en la diapositiva, que es una mujer de 40 años, había comenzado con sintomatología de hepatitis y tiene distintos antígenos, el antígeno HBS, el antígeno E y el anticore positivos. Lo preocupante es que 6 meses antes había recibido 2 dosis de vacuna contra hepatitis B de 20 microgramos, con lo cual uno puede estar pensando en una falla de la vacuna, que es lo que primero se nos ocurre. En realidad a mí no me habían consultado esta paciente, sino un niño que ella cuidaba dentro de un programa de ayuda social. Este chico tenía la mamá, cuando investigamos, internada en el Hospital Moyano, y cuando se estudia a los convivientes se encuentra que este niño de 17 meses también tenía una serología positiva a hepatitis B, pero con un perfil diferente. Quiero hacer algún comentario para hacerlo más adelante. Lo interesante es que fíjense que la IgM anticore era negativa, que el anti-HBS era negativo y que el anti-E también era negativo, y tenía positivos el antígeno HBS, el antígeno E y la IgG anticore. Este es un perfil más de infección crónica. Ahora, cuando a mí me lo consultan como que este niño se contagió de la mujer. Puede ser que se contagie este niño de la mujer, porque sabemos cómo es la transmisión de hepatitis B a través de la sangre, a través de las relaciones sexuales. Bueno, fueron ineficaces las dosis de vacunas recibidas. ¿Y esto por qué se los digo? Porque este niño que nació en un parto institucional, en un hospital acá de la ciudad de Buenos Aires, pero hace muchos años, que fue tratado con penicilina por presentar una infección congénita LUES, a los 12 días de vida ingresa en un programa de cuidado familiar. En ese momento le realizaron serologías que fueron negativas tanto para VIH como para hepatitis B, y también la BDRL ya se había negativizado, y se lo inmuniza contra hepatitis B con un esquema de 3 dosis. A los 9 meses comienza con una dermatitis atópica y como consecuencia del rascado presenta un sangrado leve. Y como yo les comentaba, la madre biológica que se encontraba internada en el Hospital Moyano, cuando empezamos a averiguar, tenía una hepatitis B. Sí, Pablo. Por ahí podemos hacer comentarios. Sí. A Silvia y a Gabriela. Lo primero es pensar en la mujer de 40 años. Yo estaba pensando, ¿por qué un adulto no responde a la vacuna? Bueno, uno de los factores es la edad. También habría que ver si esa
mujer tiene algún grado de exceso, digamos, tiene un índice de masa corporal alto, que también puede ser un motivo de falla en la respuesta. Una mujer de 40 años está justo en el límite donde empieza a bajar la respuesta a la vacuna. Así que uno podría pensar que hubo una falla vacunal en esa paciente. Yo no sé si quieren hacer algún otro comentario. Lo que me permitiría agregar, Pablo, es si esto ocurrió hace años, le preguntaría a la señora en qué lugar le administraron la vacuna. También. Porque no nos olvidemos que administrar las vacunas en la zona glútea costó mucho. Lograr que se dejara de hacer, ¿no? O sea, es una que buena sería pregunta. otra pregunta. No, la administración fue adecuada. Bien. Y está en el límite de cuando comienza la inmunosenescencia, ¿no es cierto? Lo que señalaba Pablo. Exactamente. Bueno, esto es simplemente para mostrarles y poder explicar si el niño que había tenido una sífilis congénita, siempre que uno encuentra una infección de transmisión perinatal, tiene que investigar los antecedentes para otras infecciones de transmisión perinatal y especialmente aquellas que son de transmisión parecida. Fíjense que el chico era negativo y les recordé que tenía menos de un mes de vida, con lo cual estaba dentro de una ventana porque probablemente no se detectaba el antígeno de superficie y tampoco el anticore, ¿no es cierto? Ahora, cuando se lo estudia al niño, bueno, la biopsia hepática confirma la hepatitis crónica y también tenía el DNA para hepatitis B positiva. ¿Y cuál es la vía entonces? Bueno, esta vía se denomina vía parenteral inaparente. Cuando niños del sudeste asiático empezaron a ser adoptados en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses los padres padecían una hepatitis B. Por ese contacto estrecho y porque además la carga viral de estos niños es bastante más alta que en los adultos. Entonces, fíjense, acá les voy a mostrar correlativamente. El niño nace, se desconoce la infección materna, no se le aplica ni vacuna para hepatitis B ni gamma globulina, que es lo que se debería haber utilizado. A los 2 meses comienza con la vacunación contra hepatitis B, pero sabemos que tenemos que vacunarlo en las primeras 12 horas de vida. No lo podemos, a medida que retrasamos esa inmunización, mayor es el riesgo. Y después, como vamos a ver, especialmente, en este caso el chico pesaba más de 2 kilos, cuando pesan menos de 2 kilos también la vacuna, la primera dosis tiende a fallar. A los 5 meses ingresa con esta mamá cuidadora actual. Primero estuvo con otra familia y ingresa. A los 9 meses comienza con la dermatitis atópica. Esta mujer, 8 meses después del ingreso del niño al hogar, la mamá cuidadora comienza la vacunación. En realidad, se le estaba indicando la vacunación desde hacía más de 1 año. Pero esta mujer siempre tenía alguna excusa para no vacunarse. O sea que cuando ella recibe las 2 dosis de vacuna, hace 1 año casi que está en contacto con este chico. A los 12 meses después del ingreso es cuando comienza con la hepatitis y después es cuando descubrimos al niño que tiene la hepatitis B. Entonces, los aspectos a considerar es, primero, la oportunidad. O sea, si yo espero para vacunar, probablemente llegue tarde. Algunas vacunas, como habló Gabriela, la del sarampión, nos permiten la posexposición inmediata lograr prevenir la enfermedad, pero no es el caso de hepatitis B. También recordar que la gamma globulina debe ser utilizada para todas aquellas niños que nacen de pacientes con antígeno de superficie positiva. Bueno, recientemente pueden consultar una guía muy interesante de algoritmos que sacó el Ministerio sobre distintas enfermedades, infecciones perinatales en las cuales está incluida hepatitis B. Y el otro punto es, ¿por qué es necesaria la vacunación contra la hepatitis B en adultos? Bueno, porque es una infección que se sigue transmitiendo
y que además para la Argentina es una vacuna totalmente gratuita a partir del nacimiento en todas las edades. Y ahí, bueno, creo que las coberturas no son peores que para polio y que para sarampión. Adultos con vacunación contra hepatitis B. El otro caso clínico que también se me presentó es una mamá con su niño de 12 meses que viene para vacunarse con la vacuna triple, sarampión, rubiola, parotiditis, y refiere que este niño tuvo una enfermedad de Kawasaki a los 4 meses de vida. Entonces, ¿qué le preguntarían referente al tratamiento recibido? Pueden seguir participando. Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki es con gamma globulina polivalente o estándar en dosis máxima, que es 2 gramos kilo. En una o más administraciones, dependiendo de la evolución de ese niño, más el ácido acetil salicílico. Pero para esta situación de consulta de vacunación, lo que importa es el antecedente de la administración de la gamma globulina. Exactamente. Y acá viene la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo esperar para aplicar las vacunas de sarampión o varicela luego de que alguien recibió gamma globulinas? No, con esta dosis es distinto. Ah, claro. Con bueno, esta dosis acá se los voy a mostrar para que lo vean. No te lo contestaba igual, pero bueno. No, ya estás aprobada, Silvia. Sí, ya. Yo tenía otra respuesta. A ver. Nunca me lo acuerdo de memoria, pero sé a dónde tengo que ir a buscarlo. Excelente. Porque los tiempos varían según la dosis y según qué tipo de gamma globulina recibió. Pero lo importante es ir a buscarlo. Bueno, es lo que yo les digo. Es tener el concepto de que no alumnos. se puede dar simultáneamente y ir a mirarlo. Miren, ahora con los dispositivos electrónicos que tenemos, siempre les digo a los alumnos, a los residentes, a los pediatras cuando doy charlas, no hay que tener todo acá en la cabeza. Porque uno además en el consultorio se olvida. La computadora, el dispositivo, hay que buscarlo. Porque lo interesante es que, fíjense, muchas veces se confunden la profilaxis para sincicial respiratorio. Pero que no requiere ningún tiempo. Entonces, ese es un dato interesante porque si tenemos un brote y tenemos que bajar la edad de vacunación contra el sarampión, muchos chicos van a coincidir, depende de la época del año, con el palivizumab. Si tuvo profilaxis con gamma globulina para sarampión, 6 meses. Si tuvo, por ejemplo, hepatitis B, que ahí no está, 3 meses. Sí. Tratamiento de púrpura trombocitopénica, que tiene que ver con la dosis que decía Silvia, 8 meses porque es a 400 miligramos. Pero para el tratamiento de Kawasaki, 11. Que lo hacemos a 2 gramos, 11 meses. Ojo que en algunas púrpuras trombocitopémicas los hematólogos llegan hasta 2 gramos kilo. Bueno, en ese caso hay que tomar la misma recomendación que para Kawasaki. Y este es otro paciente que tiene que ver con otra situación que, bueno, algunos tendrán, es quizás menos frecuente, pero cada vez hay más trasplantes de todo tipo. Yo elegí un trasplante de órgano sólido, en este caso un trasplante hepático 5 meses antes, en un chico que necesita las dosis de refuerzo, porque tiene 5 años para 6, para IPV, para sarampión, rubiola, parotiditis y varicela, y para triple bacteriana celular o acelular, de acuerdo a cuál le den. Y la pregunta es, ¿alguna de estas vacunas está contraindicada? Sí. Sí, muy bien. En todos los inmunosuprimidos, las vacunas a virus vivo atenuado, en este caso la triple viral y la varicela. A veces se confunden, me pasa mucho en el Austral, donde tenemos mucho trasplante, porque en el trasplante de médula ósea, cuando hay una recuperación, yo ya lo puedo vacunar. Claro. En el trasplante de órgano sólido, se mantiene nunca. La inmunosupresión. Y acá quiero, justamente por lo que vos habías estado hablando, de la importancia social de la vacunación. Miren, hay una niña francesa de 15 años, campeona olímpica, que compitió acá en la Argentina, que ganó la medalla, ahora no me acuerdo si de oro y de plata, trasplantada de corazón cuando tenía menos de un año, y que murió hace unos años, hace pocos años, en Francia, de un sarampión.
Entonces, la importancia que sepamos que cuando nos vacunamos contra el sarampión, estamos también protegiendo a una población que cada vez es más importante y que puede estar susceptible. El otro punto, bueno, es si van a ser efectivas. Bueno, la que está contraindicada, sí, la triple viral. Y acá... Y varicela. No, y varicela. Acá yo mandé la nueva presentación, pero bueno, se ve que... Incorporó hace poquito. Sí, porque Fernando me hizo notar que me había olvidado de colocarlo. Sí, pero bueno, vamos a recordarlo. Triple viral y varicela. Y después, si recibe las que no están contraindicadas, bueno, la triple bacteriana celular, siempre recordar que es bueno hacerlo pre-trasplante o esperar entre 2 y 6 meses para que haya un efecto de la vacuna. Y la IPV, bueno, ya Silvia lo comentó, también pre-trasplante o 6 a 12 meses después. Esto también depende de la situación epidemiológica. Nosotros recomendamos que cuando no hay brote y cuando es una familia confiable, retrasarlo lo más posible para saber que esa dosis fue efectiva. Bueno, esto ya lo comentó Silvia, simplemente recordarles que en los pacientes inmunocomprometidos, 6 a 12 meses después del post-trasplante, 3 meses después de la quimioterapia, 1 mes después de la corticoterapia sistémica y 1 mes post de la radioterapia total. Bueno, y con esto terminamos. Sí. Post-trasplante de órgano sólido, digamos, estas últimas vacunas que vos dijiste no son de riesgo para el receptor porque son vacunas inactivadas, pero posiblemente tengan muy poca inmunogenicidad si uno las da muy cercanas al trasplante, o si las da después de ese periodo. Hay que tener en cuenta que no haya recibido ningún tratamiento de rechazo del trasplante, porque eso hace, digamos, prolongar todavía más el tiempo. Se presenta injerto contra huésped, no son esos tiempos. Exactamente. Este es no complicado. No, por eso, digamos, en pacientes que requieren en realidad, yo sé que el público que tenemos es muy diverso y siempre cuando están en una situación más compleja deben recurrir al especialista, pero más que nada quería mostrarles estos casos que tienen que ver con la oportunidad. O sea, cuando perdemos la oportunidad o vacunamos en el momento inadecuado, creemos que esa persona va a estar protegida y no lo está. No, y lo que vos mencionaste es muy importante, el impacto social de la vacuna, porque hay muchas personas que hoy pensamos que están vacunadas a lo mejor, pero por tener menor respuesta, por ejemplo los inmunocomprometidos a lo mejor no están bien protegidos, y el vacunar al entorno o el vacunar el resto de la comunidad los está protegiendo. Entonces creo que ese es un concepto fundamental, ¿no? Bueno, en ese caso una herramienta que tenemos para muchas de estas enfermedades es hacer serologías y ver los niveles de anticuerpos, tanto para hepatitis B como para sarampión, para rubiola, para varicela. Pero hay otras que no lo tenemos tan fácil, como por ejemplo las vacunas neumococo, antimeningocóxica, y ahí es muy importante que estas personas que tienen algún inmunocompromiso reciban la cantidad de dosis necesarias. Por ejemplo, a mí me pasa frecuentemente que pacientes que tienen alguna situación de inmunocompromiso, nos pasó hace poco con un chico con una meningitis por Streptococcus pneumoniae, con un defecto cardíaco complejo que está asociado con esplenismo, hipoesplenismo funcional, y que había recibido solamente 2 dosis. Hay que recordar que el esquema de 2+1 es para pacientes que no tienen inmunocompromiso. En estos pacientes, pero bueno, sería para seguir hablando mucho, necesitan mayor cantidad de dosis. Y con respecto al caso de hepatitis B que vos mencionabas, la vacunación contra hepatitis B en nuestro país en adultos es muy importante, porque a partir de la vacunación en el recién nacido, de la vacunación en el primer año de vida, de la vacunación con hepatitis B en el adolescente, la enfermedad se ha desplazado al adulto, y hoy los casos que vemos de hepatitis B son sobre todo en adultos en nuestro país. Por eso ya desde hace varios años existe la vacunación universal de hepatitis B. Y además en el caso de hepatitis B vamos un poco más lento, pero con el mismo camino que con sarampión y polio, hacia la eliminación, porque es una enfermedad con único reservorio humano. Entonces, si todos los humanos estamos vacunados, la enfermedad desaparece, y es el próximo paso con hepatitis B. Vale la pena reforzar el concepto. Nosotros tenemos
la inclusión de la vacuna de hepatitis B universal desde el año 2012. Sin embargo, es una vacuna muy subutilizada porque esto no ha tenido la difusión adecuada, ¿no es cierto? Entonces, las personas no lo conocen y los miembros del equipo de salud esto no lo tienen en cuenta. Y al ser una vacunación universal está disponible en forma gratuita en cualquier centro público de salud donde haya vacunatorio, ¿no? Bueno, y aprovechando este concepto, Silvia, me hiciste acordar, nosotros trabajamos mucho con los obstetras y el tema de la inmunización, y cuando uno testea a una embarazada y ve que no tiene serología para hepatitis B, debe recibir las vacunas durante el embarazo, porque son vacunas seguras y que nos van a permitir llegar con más tiempo para que durante ese embarazo no se contagien y pongan en riesgo a ese bebé en el momento del nacimiento. En el primer caso del chico con la hepatitis B, que Fernando me comentaba recién, si el eczema que tenía ese chico no puede haber contribuido de alguna forma a la transmisión. Creemos que la madre. Sí, es el eczema. También se ha encontrado que a nivel de excretas también hay excreción, y a nivel de saliva, que eso no se ve en adultos. Pero sí, probablemente, ese es un dato muy interesante, porque investigamos cómo lo curaba, y lo curaba sin guantes. Sí. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se llama parenteral inaparente? Porque ese contacto con alta carga viral hace que a través de nuestra piel y pequeñas heridas que podamos tener que no nos damos cuenta, para el virus es perfecto para ingresar. Bueno, muy interesantes los casos, muy interesantes las presentaciones. Así que yo creo que ahora vamos a hacer un pequeño intervalo para recopilar las preguntas que tenemos, y luego del intervalo vamos a poder compartir las mismas con los panelistas. Así que nos esperan unos minutos y enseguida volvemos. Gracias. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena.
Bueno, comenzando con las preguntas. Bueno, Quique, Enrique, algunas preguntas. Bueno, sabemos que las vacunas post-trasplante son, o por lo menos tiene una respuesta subóptima respecto del periodo pretrasplante, y una vacuna indicada en todo paciente con post-trasplante o inmunosuprimido es la vacuna antigripal. Una pregunta sería si es conveniente dar más de una dosis para lograr mejores títulos de anticuerpos que una sola dosis. A ver, si el trasplante, por ejemplo, fue de médula ósea y es un trasplante halogénico, estoy pensando ahora, ese paciente es como que lo vacunás por primera vez. Si ese paciente tiene menos de 9 años, necesita 2 dosis, ¿sí? Aunque haya recibido anteriormente vacuna, porque con el trasplante halogénico, si no conocemos el estado de inmunización del donante, tenemos que empezar de cero. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, un trasplante de órgano sólido o un trasplante halogénico, entonces se puede utilizar vacunas no de embrión de pollo, sino, por ejemplo, de línea celular, que parecería, por los estudios que hay, que tienen una respuesta inmunogénica mayor. Los estudios sobre la respuesta eficacia clínica todavía no está tan claro, pero bueno, uno puede probar con eso, que son vacunas cuadrivalentes, y además uno aumenta la cobertura hacia cepas de B que no están en la trivalente. Gracias. Gabriela, una pregunta que nos llegó es, en la campaña actual tenemos 2 vacunas, la de Sabin y la triple viral. Si llega el momento de vacunar y los padres quieren Sabin que solo no, se vacune, Salk y triple viral, quieren que se dé una sola de las 2 vacunas. ¿Qué actitud se toma en ese caso? Es súper interesante la pregunta, y yo creo que es un poco lo que nos está pasando en general con la campaña. Yo creo que en esta situación lo más importante es explicarle a la familia la importancia y por qué estamos vacunando. Si es una familia que acepta una vacuna sí y otra vacuna no es una familia que tenga un concepto de no vacunación, de antivacunación rotundo. Entonces, explicándoles por qué estamos haciendo esto, explicándole el concepto de la falla primaria, explicando la situación de riesgo de importación, tanto de sarampión como de rubiola o de polio, quizás podemos lograr que reciba ambas dosis. Creo que es muy importante que la población entienda por qué se está vacunando. Bien. Silvia, te comento algo. Sí. Siempre lo digo, a mí me parece muy importante, porque Silvia antes habló de comunicación, ahora hablamos de comunicación. En la comunicación humana, para poder comunicarnos, primero tenemos que escuchar. Y entonces, una vez que escuchamos cuál es el problema que tienen, ahí poder reforzar la situación, pero primero escuchar. Gracias, Enrique. Silvia, me salió antes lo de Sabin porque me quedé pensando en una pregunta que te iba a hacer. Si se justifica seguir utilizando Sabin en este momento de la evolución que tenemos en el mundo de la situación epidemiológica de polio. De ninguna manera. La vacuna Sabin debería dejar de ser utilizada, porque lo que fue su inmensa ventaja de la segunda mitad de los 60 hasta los 80, que era la vacunación indirecta de la comunidad, porque los poliovirus Sabin se excretan en materia fecal, contaminan el medio ambiente, se transmiten por vía fecal oral. Eso fue una inmensa ventaja. Hoy es una inmensa desventaja, porque sin casos de poliomielitis por virus salvaje es inadmisible que un niño quede paralítico por un polio derivado vacunal o directamente por un poliovirus vacunal. Ahora es la vacuna bivalente, 1 y 3 nada más, pero no se puede correr ese riesgo. Y realmente es triste ver la no equidad, ¿no es cierto? Porque los países, si nos pasa con los países limítrofes, ¿no es cierto?, de nuestra frontera norte, que siguen utilizando
vacuna Sabin, lo cual con la circulación que tenemos nos pone en riesgo a nosotros. Por eso te agradezco la pregunta, porque realmente sirve para reforzar el concepto de la importancia de la vigilancia ambiental, particularmente en algunas áreas donde hay llegada de población de países limítrofes, ¿no es cierto? Porque es lo mismo que pasó en Nueva York o en Londres, ¿no es cierto? Llega la persona, excreta los poliovirus vacunales derivados, se recombinan en el ambiente y hacen los derivados vacunales, y es un riesgo por las coberturas que tenemos. Gracias, Silvia. Una pregunta para vos y para Gabriela, que llegó. Dice, si un chico se vacunó a los 18 meses con vacuna quíntuple con Salk y con triple viral porque viajaba, ¿debe vacunarse igual en la campaña? Entiendo yo, en la consulta. Las campañas de vacunación en Argentina, como las encaramos en Argentina, se hacen con dosis adicional independientes del antecedente de vacunación. Este concepto es, ¿por qué? Porque estamos vacunando muchísimos niños y niñas en muy poco tiempo y no nos ponemos a ver cuántas dosis recibió y demás, teniendo en cuenta que estas dosis adicionales son totalmente seguras y no hay inconvenientes si ya recibió 2 en recibir una tercera. Ante la consulta particular en consultorio y uno evalúa el riesgo, ese niño está protegido porque tiene esa segunda dosis. ¿Por qué necesitamos la campaña en el medio? Porque en nuestro calendario tenemos la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis al ingreso escolar, y en ese periodo en el medio tenemos mucho tiempo que los niños y niñas quedan expuestos por la que conocemos falla primaria. Pero si sabemos que ya tiene una dosis en consultorio y la familia no quiere saber nada de vacunarse, podemos estar tranquilos que el chico está protegido. Gracias, Gabriela. ¿Querés, Fernando? Una pregunta que muchas veces surge es, ¿tiene que haber un intervalo entre la dosis de calendario y la dosis adicional para estas vacunas? Entre la dosis de calendario de la triple viral. Por ejemplo, claro, recibió... porque son atenuadas, entonces entre 2 atenuadas siempre mínimo 28 días. Exacto. Entre la dosis, recordar que en ese periodo está también varicela, ¿sí? Entonces, con la triple viral, con los lugares que tienen fiebre amarilla y con la varicela tiene que haber un 28 días con la siguiente dosis de triple viral, salvo que se administre en forma simultánea. Bien. Enrique, acá creo que hay una pregunta referida al esquema de vacunación de hepatitis B en inmunocomprometidos. Dicen si un paciente inmunocomprometido que no completó el esquema primario de vacunación y se realizó dosaje de anticuerpos y los valores le dieron por debajo de lo habitual, si en ese caso debe empezar el esquema nuevamente. No completó el esquema. No completó el esquema primario de 0, 1 y 6 meses. El concepto inmunocomprometido es muy amplio. Entonces, volvemos a lo mismo. Si es inmunocompromiso, saquemos el trasplante halogénico en donde tenemos que empezar de 0. En los otros yo completaría el esquema y después volvería a ver qué está pasando. Si vuelve a dar menos de 10, entonces ahí sí se pueden dar 2 dosis y volver a testear para ver qué pasa. También hay otras estrategias, depende mucho de la edad, por ejemplo, dar el doble de la dosis, pero bueno, eso hay que analizarlo en cada situación en particular. Gracias, Enrique. Bueno, nos queda 1 minuto o 2 para una pregunta. Yo quería preguntarle a Silvia, mostraste los esquemas con vacunas hexavalentes de polio, que contienen polio. ¿Vos cuál pensás que es el futuro para nosotros de vacunación contra polio, teniendo en cuenta qué rol pueden tener estas vacunas, ¿no? La situación de excelencia sería como tiene Chile, ¿no es cierto? Rotar del esquema de vacuna quíntuple más IPV a la vacuna combinada. Ese sería el paso que nos falta en la vacunación, en los logros de vacunación pediátrica de nuestro calendario. Esta es una opinión estrictamente personal, ¿no es cierto? Pero creo que debería ser una modificación a establecer.
Muy bien. Fernando, si estamos en tiempo, no Estamos. sé si les parece, entonces les agradecemos nuevamente a los tres panelistas la participación en el día de hoy, y también a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y que seguramente van a poder volver a ver esta presentación o verla si no pudieron verla en forma completa en algún momento, y los invitamos para mañana, que hay un simposio donde va a hablar la doctora González Ayala sobre vacunación a lo largo de la vida, en el curso de la vida, que es un simposio auspiciado por Sanofi. Así que bueno, los esperamos mañana y les agradecemos a Fernando y a los panelistas excelentes presentaciones y excelente discusión también. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena.